Hola a todos, vamos a compartir esta mañana Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, vamos a ver. Desde el versículo 2. Génesis capítulo 13, desde el versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Ya hemos leído hasta el versículo 7. En este capítulo aparece Abraham y Lot como protagonistas principales. Y como hemos leído, Abraham había sido bendecido por Dios y él tenía bastante prosperidad, pero todo era por la promesa que él había recibido. Pero junto con Abraham estaba Lot, su sobrino, y Lot, él también, según este versículo, había crecido en todo sentido, económicamente, también había aprendido mucho de Abraham, su tío, que prácticamente Abraham es como su padre, porque cuando muere el papá de Lot, Abraham lo adopta y lo cría como si fuera su propio hijo. Podemos ver esto porque Lot tenía sus propias ovejas, sus propios ganados, o sea que Abraham le entregaba para que él también pueda crecer, para que Lot también pueda prosperar. O sea, Abraham tenía sus ganados y Lot, su sobrino, aparte también tenía sus propios ganados. Y la bendición había sido derramada también en la vida de Lot, y ahora Lot ya tenía sus ganancias, tenía sus ovejas, como ya hemos dicho, pero había un problema. El corazón de Lot empezó a enaltecerse, y cuando el corazón comenzó a enaltecerse, él comenzó a olvidar de dónde Dios lo ha sacado, porque prácticamente Lot es huérfano, pero Abraham, su tío, es el que le ha dado todas las cosas y toda la misericordia que él tiene, que ha recibido. Entonces podríamos decir que Lot le debe a Abraham, porque a través de la promesa que recibió Abraham, él también está recibiendo esa bendición. Entonces, vemos cómo en el versículo 7 aparece la palabra contienda, pelea, discusión. Dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y había problemas por causa de que tanto Abraham y Lot tienen mucho ganado. Entonces ha habido discusiones entre los que pastoreaban las ovejas de cada uno. Y al suceder esta situación, el corazón de Lot, en vez que pueda humillarse ante Dios y ante su tío, su corazón se rebeló. Y con una actitud muy altiva, Lot decide separarse de su tío. Entonces él, como criaba muchas ovejas, él levantando la vista, mira hacia una llanura
un lugar muy hermoso, muy verde, que ese lugar era Sodoma y Gomorra. Entonces podemos ver que Abraham, él se queda en la tierra de Canaán. En ese lugar, la tierra de Canaán, no se veía tan próspero, no era una llanura, no parecía un lugar tan próspero, sino al contrario, como nosotros podemos ver en este versículo 7, en la última parte dice: y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿A qué se refiere, hermanos? Cuando acá en el versículo 7, la última parte dice que el cananeo y el fereceo estaban viviendo, habitaban en la tierra. Quiere decir que el cananeo, o sea, el pueblo de Canaán, los cananeos, los fereceos, todavía están viviendo en la tierra de Canaán. Es decir que en el lugar donde está Abraham con sus ovejas, él está viviendo rodeado de otros pueblos que son enemigos. ¿Por qué, hermanos? Porque Abraham es extranjero. Abraham es como un forastero. Abraham no vivía en la tierra de Canaán. Él no nació en la tierra de Canaán, sino que Abraham viene del oriente, de la parte de Ur, de la ciudad donde en un futuro iba a ser el imperio de Babilonia. Abraham viene de aquel lugar. Entonces Abraham caminó, viajó hasta llegar a la tierra de Canaán. ¿Pero por qué llegó hasta la tierra de Canaán? No porque Abraham quería, sino porque acuérdense que en Génesis capítulo 12, Dios le habló a Abraham y le dio una palabra. Y Dios le dijo que se vaya de su tierra, de Ur, que salga de Ur y que vaya a un lugar que Dios le va a mostrar y que en ese lugar va a recibir la bendición. Y ese lugar es la tierra de Canaán. ¿Dónde es la tierra de Canaán? Es el lugar donde el Señor Jesucristo iba a predicar después de muchos años. Entonces ese lugar es un lugar bendito. Ahí iba a nacer Cristo, ahí iba a predicar Jesucristo, ahí iba a morir Jesucristo, iba a resucitar Jesucristo. Ahí también iba a empezar la iglesia. En aquel tiempo, toda esa zona, en el tiempo de Abraham, estaban los cananeos, los fereceos y otros pueblos más. Entonces prácticamente Dios le dice a Abraham que se vaya a vivir a un pueblo donde ya está habitado. Y Dios le dijo que Él le va a entregar esa tierra. Entonces imagínese, ¿cómo puede ser que Dios le entregue una tierra que ya está ocupada? Abraham tendría que sacar a todos los que viven allí para que pueda él entrar y vivir. Entonces, este versículo 7, hermanos, es importante porque nos aclara que en esa tierra están los cananeos, están los fereceos. Seguramente ellos tienen su ejército, seguramente ellos son numerosos, seguramente ellos tienen muchas defensas. Y Abraham está viniendo solo con sus criados y con su sobrino Lot. Entonces, ¿qué quiere decir? Que donde vive Abraham es un lugar peligroso, no es un lugar de paz. En cualquier momento pueden atacarlo los cananeos, pueden botarlo, pueden decirle: tú qué haces acá, tú no eres de acá. Pero Abraham decide quedarse en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque Abraham creía en la promesa que Dios le había dado. Dios le dijo que vaya a ese lugar, entonces allí él recibirá la bendición. Entonces Abraham no quiso ver la situación en que estaba. No buscó de repente tener la tranquilidad o la paz, sino aunque ahí están los enemigos, pero Abraham se quedó porque tenía la confianza que Dios iba a cumplir su palabra. Sin embargo,
Lot, él se separa de Abraham y según sus ojos, según su punto de vista, él mirando toda la tierra, él escogió el mejor lugar, el que aparentemente es el mejor lugar. Y era este lugar Sodoma y Gomorra. Vamos a ver el versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno al otro. Entonces, Lot escogió, mira esa ciudad, qué lindo, es llano, se puede sembrar, se puede regar, está muy verde. Ahí yo creo que me va a ir bien, ahí creo que mis ovejas estarán mejor, ahí yo voy a prosperar, voy a ser tan grande como mi tío Abraham. Así se fue Lot. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si la tierra de Sodoma y Gomorra sería una tierra fea, seca, no es verde, no hay agua, de repente una tierra así que parece que no le va a ir bien? Entonces, ¿Lot habría querido ir? No, ¿verdad? No hubiera querido ir. ¿Por qué? Porque Lot está caminando según su vista. Me parece que esta tierra es muy hermosa, aquí me va a ir bien. O sea, Lot no camina por la palabra de Dios, sino Lot camina según lo que él ve. Pero Abraham está bien firme y bien plantado en lo que Dios le ha dicho. Dios me ha dicho que me quede acá, entonces aquí me voy a quedar. Dios me va a bendecir. Yo recibiré esa promesa que Dios me ha dado. Entonces, aunque Abraham y Lot están juntos, pero son diferentes. Son diferentes, ¿por qué? Porque Abraham está plantado con la promesa de Dios y Lot se deja llevar por lo que él mira, por lo que él ve. Según lo que ve, así él se está yendo. Hermanos, no es así. No vemos cómo Abraham se queda, aunque hay enemigos. Ahí está muy claro en el versículo 7, ¿no? Ahí está el cananeo, ahí está el fereceo. Entonces, es como si podríamos resumir que Lot se va al camino fácil y Abraham se queda en el camino difícil. Entonces, cuando nosotros escogemos el camino fácil, es el camino de la perdición, porque en ese lugar, Sodoma y Gomorra, era un lugar tan próspero, era un lugar como tan verde. ¿Y qué sucedió en ese lugar? La gente se corrompió, la gente no tenía necesidad de comida, no tenía que buscar a Dios, por eso se corrompió Sodoma y Gomorra. Y hubo bastante inmoralidad y muchos problemas. Tanto que hasta Dios destruyó esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero esa ciudad era una ciudad muy hermosa, muy próspera. Parece que era muy bendita. A veces pensamos, hermanos, que la bendición es cuando no tengo ninguna mala situación, cuando todo me está yendo bien. Parece que esa es la voluntad de Dios. No es así, hermanos. Sino que Dios nos pone dos caminos, camino fácil, camino difícil. Si nosotros escogemos el camino fácil, nuestra vida se va corrompiendo. A veces el dinero, muchas veces, corrompe a los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano no le falta, tiene dinero, su corazón se va hacia las cosas de la carne, hacia el mundo. ¿Por qué? Porque tiene comodidad. Pero cuando un cristiano tiene dificultad, tiene escasez, cuando tiene que orar, cuando tiene aflicciones, su corazón se planta en la palabra de Dios.
Puede ser que a veces nosotros pensamos que la bendición es cuando a mí me sobra, cuando tengo mucho, cuando estoy tranquilo, ahí es la bendición. No, hermanos, porque su corazón se aleja más de Dios. Pero mientras nosotros estamos con aflicción, con dificultad, nos acercamos a Dios. Entonces Dios nos da la dificultad. Vamos a ver una palabra en Isaías capítulo 14. En el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 14. El versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aquí aparece el corazón que tenía Satanás. Satanás quería ponerse en el trono de Dios. No quería reconocer que toda la sabiduría, que todo el poder, que toda la hermosura, que toda esa luz que tenía ese ángel lucero era gracias a Dios. Entonces, él tenía que devolverle la gloria a Dios, pero Satanás robó la gloria a Dios, se quedó con esa gloria y él mismo se enalteció. Yo quiero ser como Dios, yo me sentaré en arriba con Dios, voy a levantar mi trono, dice. Ese corazón entró también en Lot. Por eso Lot también dentro de sí mismo él dijo, yo voy a ser más que Abraham, yo voy a tener más riqueza que Abraham, yo voy a ganarle a Abraham, seré mejor y superior que Abraham. Así entró Satanás en el corazón de Lot. Quiere decir que cuando Satanás entra en el corazón de una persona, le enaltece. Pero cuando Cristo entra en el corazón de una persona, le humilla su corazón, le hace buscar a Dios. Son dos corazones diferentes. Y cuando el corazón de una persona ya se enaltece, empieza a mirar, esto me conviene, esto no me conviene. Sodoma y Gomorra, buena ciudad, acá yo voy a ganar mucho, me voy allá. No importa, ahí hay pecadores, no importa, ahí no hay Dios, no importa. Me importa más que mis ganados prosperen, tener más que mi tío. Ese corazón era un corazón que no es de Dios, un corazón que no podía humillarse ante Dios. Entonces nosotros, hermanos, cuando vemos la Biblia, vamos a poder darnos cuenta cómo el corazón de Satanás está presente, el engaño de Satanás en diferentes personas en la Biblia. Pero, ¿por qué Abraham está protegido? No solamente por la palabra, la promesa que Dios le ha dado, sino que Abraham está viviendo con la dificultad, con los cananeos, con los fereceos. Entonces Abraham tiene que buscar a Dios, porque si Abraham no busca a Dios, lo van a invadir, lo van a matar, lo van a sacar de esa tierra. Hermanos, la vida espiritual de un cristiano es así, es como una batalla. Cuando llega el tiempo de la paz y ya no hay esa lucha espiritual, nuestro corazón se aleja de Dios. Vamos a ver un versículo más, San Lucas capítulo 14, versículo 10. San Lucas capítulo 14, versículo 10. Dice: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Aquí está hablando
el Señor Jesucristo dio una parábola. Si alguien te invita o eres convidado a una boda, no te sientes en la parte de adelante, dice, sino siéntate atrás. ¿Por qué? No vaya a ser que venga alguien más distinguido, alguien que tenga más honra que tú, y te va a decir: ¿qué haces aquí sentado? Este es mi sitio. Anda, levántate, anda atrás, aquí me siento yo. ¿Por qué? Porque somos invitados, no somos los dueños, no somos los que se van a casar, no somos invitados especiales, sino simplemente unos invitados. Entonces, con ese corazón de invitado nosotros tenemos que seguir. Yo fui invitado a la gracia de Dios, yo fui invitado a esta bendición. Entonces, siempre agradecido, siempre gozoso por esa invitación. Sentándome en la parte de atrás quiere decir que yo no merezco estar adelante, pero en ese momento el Señor Jesucristo me da su gracia. Ven, siéntate acá conmigo. Ahí es cuando yo recibo la bendición de Dios. Pero ¿qué pasó con Lot? Lot al principio estaba sentado en la parte de atrás, estaba agradecido, estaba gozoso, pero cuando comenzó a crecer sus ganados, ya su corazón se fue hacia adelante, se quiso sentar, así como Satanás se sentó en el trono de Dios, o quiso sentarse en el trono de Dios, igual Lot quería ponerse igual que su tío. Él se olvidó que toda la bendición era por medio de Abraham. Hermanos, la bendición nosotros la recibimos primero a través de Jesucristo. Número 2, a través de la iglesia. Yo siempre creo que el que confía, cree, camina con la iglesia, Dios le ayuda. He visto muchos hermanos que han podido dar testimonio de eso. Por eso, hermanos, no nos olvidemos. Así como Lot, él llegó a separarse, pero finalmente no pudo encontrar la bendición en su vida, sino al contrario, su vida se corrompió y estuvo viviendo en Sodoma y Gomorra. Al final vemos cómo esa ciudad de Sodoma y Gomorra es atacada y es saqueada. Y Abraham recibe la bendición de Dios, aunque estaba viviendo, como ya hemos visto en Génesis capítulo 13, versículo 7, estaba con los cananeos, con los fereceos, pero toda esta dificultad le hacía buscar a Dios, a Abraham. Hasta aquí vamos a compartir este capítulo 13 de Génesis.